Bueno, pues estamos aquí con la doctora Gaia Zochi del Centro Empatía, que es ginecóloga, obstetra y especialista en parto natural, en parto respetado, y que nos va a aclarar un montón de dudas sobre la gestación y la situación actual con el coronavirus. Tenemos aquí una serie de preguntas que nos han hecho muchas pacientes y luego, bueno, ella va a hacer ahora una presentación general y luego ya vamos a ir contestando paciente por paciente todas las preguntas que tenemos. Gaia, cuando quieras. Perfecto, gracias Marta. Bueno, antes todo, quiero lo primero agradecer esta oportunidad, primero para dar las gracias a los compañeros que están trabajando tan duramente en una situación muy complicada y sobre todo a ti Marta por darme la oportunidad de esta charla, que yo creo que va a ser muy útil. La tarea que tenemos los médicos es de ayudar, cada uno vamos poniendo nuestro granito de arena. Y yo creo que va a dar bastante serenidad la información que hoy y las conclusiones que hoy tendremos después de esta charla. Porque sí es verdad que la situación del coronavirus actualmente ha cambiado gracias a conocimientos más recientes y estudios científicos que avalan diferentes informaciones bastante tranquilizadoras. Así que traigo buenas noticias. Es verdad que empezó una obstetricia hace meses bastante agresiva, hubo protocolos de separación de recién nacido, de inducciones de parto, de cesáreas, absolutamente sin ningún tipo de fundamento científico. Probablemente debido al miedo de los anteriores episodios del SARS y del MERS, porque es verdad que esas infecciones respecto a las embarazadas eran mucho más peligrosas. Incluso podrían provocar muerte materna. Entonces, seguramente por esa razón, digamos, la obstetricia y los manejos fueron un poco caóticos y bastante agresivos. Actualmente tenemos la suerte de tener dos entidades absolutamente fiables, que son la OMS y la Royal College of Obstetrics and Gynecologists, que recogen toda la información científica y han elaborado un plan de protocolo de seguimiento de embarazo, de parto y de puerperio que, como he dicho, trae bastante serenidad. Por lo tanto, lo primero que quiero animar a leer la información oficial de medios y de entidades que son seguras, ¿de acuerdo? Que son científicas. No nada de Instagram, nada de Facebook, hay mucho bulo y entonces al final de esta charla daremos los enlaces para profundizar esta información que, como repito, es una formación científica. ¿Qué sabemos ahora del coronavirus en la situación actual? Sabemos que también puede cambiar, pero hay bastantes estudios que tranquilizan, porque el hecho de estar embarazada no es un factor añadido. La población embarazada no es una población más vulnerable, al revés. Parece ser que durante el embarazo, si se contagia a la mujer de coronavirus, la infección va a ser como un cuadro gripal muy leve, catarral, febrícula, malestar y poco más, ¿de acuerdo? Entonces, no os preocupéis, mamis, porque la situación de la sintomatología es muy leve, ¿de acuerdo? Las poblaciones de riesgo no sois vosotras. Otra conclusión a la cual llegan la OMS y el Royal College es que no parece que haya transmisión o no parece probable que haya transmisión vertical de la mamá al bebé. ¿De acuerdo? Significa que en estudios en los cuales se han analizado las secreciones nasofaríngeas de los recién nacidos, la sangre del cordón umbilical, la placenta, el líquido amniótico, no se ha encontrado coronavirus, no se ha encontrado el virus en estos tejidos. Por lo tanto, no parece probable que haya contagio vertical. Y no parece probable, por lo tanto, que haya teratogénesis, no afecta absolutamente al bebé cuando el bebé está dentro de la mamá, dentro del abdomen de la mamá. Así que estas informaciones son muy tranquilizadoras, diría. Sí, la verdad es que, porque además, sobre todo, teniendo en cuenta que nosotros nos estamos dirigiendo a pacientes embarazadas por reproducción asistida.
con lo que ya llevan en la espalda, ¿sabes? Que son embarazos muy deseados, que han costado mucho y entonces, claro, pues todo esto les produce todavía más inquietud que a otra población de embarazadas en general, ¿no? Claro, por eso esta charla es muy importante, porque además el miedo sabemos que es un factor de riesgo muy grave de agobio, de estrés. Puede incluso bajar el sistema inmune, puede reducir Claro. las defensas de la madre. Entonces es muy importante en esta situación, que ya de por sí es estresada porque estamos confinadas y estamos en una realidad que es diferente. Es muy importante tener un estilo de vida sano, intentar comer sano, intentar meditar, intentar escuchar y conectar con el bebé y hacer una serie de rutinas, de entrar en una rutina que da como seguridad, porque es como la rutina de una casa, ¿de acuerdo? Esta conversación que estamos manteniendo es muy importante para dar tranquilidad. El fin de esto es tranquilizar Que a las estén mamás. tranquilas, efectivamente. Exacto, que estén tranquilas porque realmente, y luego ponernos a disposición por si alguna madre quiere algún consejo personal, ¿no? Pero en general, digamos que la embarazada no tiene ningún factor de riesgo añadido. Al revés, parece que, te puedo decir incluso el porcentaje, en el 86% de los casos, la enfermedad se pasa como un síndrome gripal muy leve. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Por lo tanto, no cambia absolutamente nada en el seguimiento, en el planteamiento del parto, en el plan del parto. Y respecto a la lactancia, Alberta también habló bastante detalladamente. Sí. Además tenemos el lunes que viene, vamos a tener una charla también con Alberta. Exacto, entonces Sobre este ella tema, ya o sea que ya todo lo de lo... lactancia se lo pasamos a ella. Claro, la lactancia, quedaros tranquilas que también lo mismo, está permitido el piel con piel, está permitido dar el pecho, cambiarán si la madre está con síntomas o está con coronavirus, cambiarán simplemente ciertos matices, pero el vínculo, el contacto físico y el contacto energético con la criatura tiene que estar permitido porque es mucho más beneficioso este contacto respecto a la salud mental incluso de la madre y del hijo respecto a una separación que realmente no tiene absolutamente ninguna evidencia científica. Yeah. Así que en este caso me quedo tranquila. Otra información que quería dar es que afortunadamente ya tenemos 2 test de coronavirus para el diagnóstico. Está el test que empezó al principio, que es un test más lento, es un test que detecta a través de la PCR un trocito de ARN fetal, perdóname, del ARN del virus, detecta el virus en las secreciones del supuesto enfermo, pero tiene una limitación, es bastante lento. Tiene resultado en 3-4 horas. Entonces, esto no agiliza los protocolos. Afortunadamente, ahora tenemos ya el test rápido, que en algún hospital se está haciendo a las embarazadas. Realmente el test rápido debería hacerse solamente a embarazadas con síntomas, no a toda la población. Primero por falta de recursos, segundo porque realmente no cambia la conducta médica, ¿de acuerdo? Cambia simplemente las precauciones respecto a los profesionales sanitarios, el saber si una madre está infectada o no está infectada. Entonces, el test rápido te permite un resultado bastante fiable en cuestión de 10-15 minutos y detecta o bien los anticuerpos del virus o bien proteínas del virus. Entonces, también es un test que tenemos disponible para, sobre todo para saber cómo comportarnos el personal sanitario. Y una de las preguntas será precisamente si se debería hacer test a todas las embarazadas o solo a las embarazadas con síntomas. No, actualmente depende también de los protocolos de cada hospital. Ajá. Pero actualmente creo que es mucho más sensato solamente a las embarazadas con síntomas. Vale. Bueno, pues vamos a empezar ya con las preguntas de las pacientes. Irene, que se llama Ereni al revés de Instagram, nos pregunta: si estás embarazada, ¿es seguro ir a trabajar o te puedes pedir la baja aunque estés de pocos meses? Bueno, realmente esto, el hecho de tener coronavirus
la paciente ya está infectada o no está infectada. No, yo creo que no está. Vale, entonces yo creo que puede ir a trabajar normalmente. La baja está indicada cuando hay una situación de riesgo y hemos visto que el hecho de poder contagiarte no es un factor de riesgo para el embarazo, ¿de acuerdo? Porque a través de medidas higiénicas la idea es que la mamá no se contagie. Entonces, la manera de no contagiarse no es estar en casa de baja, es extremar las medidas higiénicas, lavarse las manos, utilizar mascarillas, las recomendaciones que estamos dando, pero no una baja, solamente para evitar el coronavirus, no veo una finalidad. Vale. Judith nos pregunta por Facebook, me gustaría saber si nos van a dejar salir a las embarazadas, dar un paseo al día como mínimo, con las medidas de protección, sin dudarlo. Claro. Entonces, bueno, yo le decía que tú puedes dar tu opinión, pero que les dejen o no les dejen salir no está en tu mano. Exactamente, entonces eso ya no está en mis manos. Obviamente la recomendación es que sí, sería necesario con las medidas higiénicas adecuadas dar paseos y tomar aire y despejar un poco la cabeza. Esto en general para toda la población. Ahora, claro, como estamos sujetos a recomendaciones del gobierno, no se puede. Está probablemente en la mano del ginecólogo. Yo hay veces que lo hago cuando la madre tiene alguna patología que necesite moverse, por ejemplo, diabetes gestacional, sí que recomiendo un paseo por lo menos de 20-30 minutos. Porque el estar tan parada en casa puede alterar lo que es la diabetes gestacional. Entonces, al final, esto puede ser perjudicial para la madre. Pero esto lo dejo en manos de cada profesional, un poco en la ética de cada uno. Realmente, por normas, deberíamos seguir lo que están recomendando desde a nivel general. Vale, tenemos otra de Café 747, también de Instagram, que recomendaciones durante el embarazo en el momento de salir a los médicos, a las consultas, etcétera, para protegerse y proteger al bebé del contagio. Bueno, respecto a la... Si hay alguna, aparte de las habituales, entiendo. Son las mismas, absolutamente. Es decir, salir solamente si es imprescindible. Sí es verdad que se están espaciando ciertas pruebas, realmente lo que es el seguimiento del embarazo está cambiando ligeramente, pero haciendo solamente las pruebas importantes. Y estando disponibles los profesionales para un asesoramiento o un control a través de videollamada. Muchas cosas se pueden resolver sin estar físicamente de presencia. Las recomendaciones son las recomendaciones higiénicas, poco más, por parte del profesional y por parte de las personas que acuden a la consulta. Sí que es verdad, se debería intentar espaciar las consultas de manera que no se solapen las pacientes en la sala de espera, organizar de una manera un poco más flexible las citas, justamente para evitar que haya como una aglomeración de gente, ¿no? E ir acompañada, por ejemplo, solamente por el marido y no por toda la familia, pero eso sí. Blanca Roldán nos pregunta, ¿el proceso de seguimiento de la enfermedad es el mismo cuando una mujer está embarazada o cerca, sí, no ha cambiado nada. Cerca de la fecha de parto y tiene COVID? Dime, perdóname Marta, que no te si el seguimiento de la enfermedad de una paciente que está contagiada es el mismo para una embarazada o es diferente. Sí, no ha cambiado nada. El seguimiento es exactamente el mismo. Lo único es que, por ejemplo, imagínate que la mamá tiene que volver a la consulta para comentar conjuntamente con el profesional el resultado de alguna analítica, pues esto evidentemente se intenta evitarlo justamente para evitar masificar los hospitales o las consultas. Entonces, todos estos resultados sí que se pueden comentar de manera personalizada a través de una videollamada o de un correo. Claro. Comentando los resultados. ¿Cuándo tiene que ser presencial? O bien cuando hay alguna patología importante, la mamá no nota los movimientos o hay un sangrado y eso es acudir a urgencias, o bien cuando tenemos que repetir las ecografías, que son las 3 ecografías imprescindibles en el embarazo, la ecografía para la datación y para controlar
en el primer trimestre, la ecografía morfológica de los órganos del bebé en el segundo trimestre y la ecografía para la biometría fetal, el crecimiento y el líquido amniótico en el tercer trimestre. Entonces, estos sí que son muy importantes. Y análisis de sangre, obviamente, para controlar la evolución del embarazo. Pero no ha cambiado nada en el protocolo. Y si la madre está enferma, simplemente tendrá que acudir a las consultas de una manera cuidadosa respecto a las demás personas, para evitar que las demás personas se contagien ellas. Exacto. Vale. Nos pregunta también Belén que si tengo la infección por coronavirus, ¿tendré que dar a luz por cesárea? Absolutamente no, Belén, absolutamente no. La OMS insiste mucho en que el hecho de estar en tiempos de coronavirus o que la madre tenga sospecha o que tenga diagnóstico de coronavirus no cambia absolutamente el plan del parto. Tiene derecho a estar acompañada por una persona de confianza, tiene derecho a moverse libremente en el momento del parto, tiene derecho a una herramienta, a una estrategia de alivio del dolor adecuada y son los derechos humanos realmente. O sea, que esto no ha cambiado. El hecho de tener coronavirus no indica una cesárea. Es verdad que se han hecho, pero es un abuso y es una violencia que viene de alguna manera protegida por las recomendaciones del OMS. ¿De acuerdo? Entonces, la indicación a la cesárea es o bien porque la madre tiene una disnea, una alteración respiratoria tan importante que puede comprometer el bienestar del bebé. Entonces, en este caso está indicado una cesárea o una inducción de parto, o la inducción y la cesárea están indicados por una patología obstétrica, que no tiene nada que ver con el coronavirus. El coronavirus de por sí no es una indicación ni a inducir el parto, que sé que se está haciendo en algún hospital, de decirle a la señora, inducemos el parto, ¿por qué? Por coronavirus, ni una indicación a la cesárea, porque realmente estoy abusando, estoy utilizando medicina basada en la evidencia, estoy trabajando con miedo y el médico no puede trabajar con miedo. El médico tiene que tranquilizar con información científica justamente para evitar que se actúe desde otro punto de vista, de otro lugar. Claro. Mira, nos pregunta Glasgow, hay algunos nombres muy difíciles, ¿cómo o en qué medida afecta la combinación embarazo y asma ante un posible contagiado de COVID? Estoy en la semana 13 y está embarazada de mellizos, lo cual ya me está afectando a la respiración. Me asusta la posibilidad de llegar a contagiarme, sobre todo en fases tempranas del embarazo. Gracias. Claro, entonces es verdad que aquí es más que nunca importante que se mantengan las condiciones, las medidas higiénicas para evitar que se enferme. Porque es verdad que el hecho de tener asma es un factor que puede empeorar la sintomatología conjuntamente al COVID. Entonces, lo ideal es evitar enfermarse. Si se enferma, bueno, existen medicamentos según la sintomatología que desarrolle, el Ventolin, broncodilatadores, incluso cortisona. En este caso, obviamente, haría falta personalizarlo. Entonces, lo ideal es prevenir. Y si al final se enferma, bueno, sabemos que en una gran mayoría de los casos la enfermedad es muy leve, por lo tanto muy probablemente pasará a través de un cuadro de disnea y de una fatiga respiratoria leve, pero depende luego de lo que desarrolle la mamá, la embarazada. Mira, Marta Senda nos hablaba también de este tema. Dice, yo estoy de 13 semanas y es asmática. Me dijeron que puedo utilizar el Ventolin a demanda, pero intento no utilizarlo. ¿Es mejor que no lo utilice o es mejor que lo utite moderadamente? Lo mejor es que, según la sintomatología, si se encuentra muy fatigada, le cuesta respirar, es muy importante utilizar un broncodilatador
porque a veces el hecho de no respirar correctamente puede provocar una hipoxia del bebé, puede provocar complicaciones mucho más serias. Así que independientemente del tema del coronavirus del cual estamos hablando, siempre en una paciente asmática que tenga sintomatología, siempre se tiene que tratar cuando la sintomatología es moderada, intensa, ¿de acuerdo? No merece la pena porque estos medicamentos están súper estudiados y son medicamentos nada Seguros, ¿no? peligrosos, muy seguros. Así que es mucho más peligroso tener una disnea y una fatiga que no oxígeno bien el bebé antes el hecho de utilizar un medicamento que está ampliamente comprobado ser seguro. Vale. Vanessa Pacheco López nos pregunta, dice, estoy de 27 semanas y es el tercero que tengo. En este caso me ha dado diabetes gestacional. Con los otros dos no me ha pasado y me preocupa mucho. Encima, sin salir de casa me estoy agobiando. Es un poco lo que tú decías ya antes de que a veces es Claro. interesante, ¿no? Porque también pueden hacer un poco más de ejercicio. Claro, exacto. Entonces, hacer ejercicio en casa, aquí hace falta utilizar herramientas un poco de autoayuda, porque es verdad que es una situación a la cual no estamos acostumbrados. Entonces, quien está acostumbrado a meditar tiene una herramienta ya consolidada, pero quien no está acostumbrado se encuentra de repente con mucho tiempo y mucho agobio. Respecto a la diabetes, la mayor parte de las veces es una diabetes leve, bueno, esto ya luego hará falta ver el caso de Vanessa en concreto, pero sí que probablemente aquí podría negociar con su ginecólogo un paseíto, ¿no? Un salir de casa para mantener un poco de movimiento y o a lo mejor como Vanessa tiene otros hijos, ahora la semana que viene ya por fin nos permiten sacar a nuestros cachorros, Niños, claro. a nuestros niños. Que puede salir con alguno de ellos, ¿no? A pasearse y luego con el otro, como tiene dos. Exactamente, entonces aquí es un poco buscar la solución dentro de lo que son las reglas. Claro. A ver, Nuria nos pregunta por Instagram, dice, salgo de cuentas en junio y tengo un embarazo gemelar. ¿Cree que mi marido podrá ser en el parto? Que eso ya has dicho que en principio sí. Y luego, ¿creen que hay algún riesgo de contagio cuando salgan los bebés en el hospital? No, Porque ellos dice que ellos van con mascarilla y todo, bueno, que se No, cuidan. esatto. Los hospitales actualmente están muy protegidos, ya hay material, hay trajes, perdóname, de EPI, hay mascarillas. En el hospital, digamos que es un ambiente bastante seguro, y más en la zona del parto incorpóreo. Sí, es verdad que están cambiando un poquito los protocolos en el sentido de actualmente, luego veremos en junio, de intentar que la estancia en el hospital, el ingreso en el hospital sea lo mínimo posible. Entonces sí que se recomienda a la mamá de llegar de parto y no de pródromos, y se quedaría ingresada solamente un día. Luego ahí habrá seguimiento personalizado, o bien en el centro de salud, o bien con el ginecólogo, depende un poco de cada uno cómo lo tenga organizado. Yo personalmente voy a casa de la madre a hacer el control al día siguiente al parto del alta, y luego a la semana. Pero aquí cada uno se lo organiza como quiere. Sí es verdad que el ingreso en el hospital está reducido a lo minimísimo. Si no hay ninguna complicación, lo ideal es ir a casa el primer día y luego tener asesoramiento de lactancia o dudas en domicilio. Y no está permitida ninguna visita en el hospital, salvo el padre. No, los abuelos, de momento no hay opción de que vean el bebé recién nacido, salvo por Skype o por foto, etc. Por el vídeo. Muy importante. Vale. Amelia VF nos pregunta muchas cosas. Dice, hola, estoy embarazada de 28 semanas y tengo varias dudas para plantear. ¿Cómo realizar un plan de parto sin poder visitar el hospital donde me toca parir? ¿Qué hospitales corresponden? Si hay alguna modificación en cuanto a los hospitales. Te las voy haciendo, o si quieres vas contestando o te las hago todas, como quieras. Sí, no hay ninguna modificación de los hospitales. O sea, los hospitales en su momento hubo un planteamiento de centralizar los partos solamente en alguno, pero realmente era inviable. Entonces, actualmente todos los hospitales tienen su rutina. Es más, ahora mismo
las últimas noticias parece que está como un poco más tranquila la situación y entonces en ese caso le corresponde el hospital suyo. El plan de parto es, no hace falta ir a visitar el hospital para tener un plan de parto, ¿de acuerdo? Entonces, inclusive en el Parto es Nuestro o en la web de la OMS hay como digamos, un borrador de plan de parto, ¿no? Donde vienen de alguna manera organizadas todas las recomendaciones. Así que el hecho de ir al hospital físicamente realmente no es necesario y yo esto de momento no lo aconsejo. Sí, quizás cada hospital debería organizar como una manera de acompañar de manera virtual a grupos de madres, pero estas son sugerencias. Claro. También nos pregunta, ¿cómo puede afectar a mi bebé estar metida en casa todo este tiempo? Y si con 3 ecografías son suficientes, porque dice que las revisiones ginecológicas están siendo por teléfono desde marzo. Lo sé, exacto, lo que comentaba antes, Marta. Las ecografías, si todo va bien, realmente más ecografías no son necesarias, salvo ya a término de embarazo. Es decir, si tú en la semana 36 tienes una ecografía normal, la siguiente debería ser ya cerca de la fecha de tu parto, para controlar el líquido amniótico sobre todo. Y esto sí que se debería mantener, es decir, la eco de la semana 12, la eco de la semana 20, la eco de la semana 32, y no se puede pasar de la 32 a la 40, es mucho tiempo, ¿vale? Debería estar una en el medio para asegurarnos de que el bebé está creciendo de manera correcta, de que no hay ningún retraso de crecimiento y ninguna alteración de la cantidad de líquido amniótico. Eso es muy importante. Respecto al resto de las consultas, yo creo que las otras no son tan imprescindibles. Aparte, la última analítica y el cultivo vaginorectal del estreptococo, que son muy importantes de cara al momento del parto. Ya. Vosotras hacéis, esto no, por lo que nos está preguntando, vosotros hacéis en el Centro de Empatía, vosotros hacéis también seguimiento de gestación de pacientes de la Seguridad Social, ¿no? Actualmente sí, porque es verdad que hay bastante vacío. En algunas zonas de las cuales no voy a comentar, pero hay algunos pueblos que efectivamente hay bastante carencia y la madre se encuentra muy desamparada. Así que estamos asesorando por teléfono, estamos tranquilizando. Esta charla es muy importante porque también es una manera, es un medio para llegar donde podemos llegar. Y luego estamos físicamente pasando una consulta muy reducida, extremando las medidas, pero en las cuales necesitamos controlar que el embarazo está siguiendo todo bien, ¿de acuerdo? Porque realmente no creo que compense el riesgo de coronavirus frente a tener una patología no diagnosticada teniendo los medios para diagnosticarla. Nos pregunta Tania Buba, dice, ¿está permitido a los padres acudir a las ecografías? En teoría sí, no lo sé en el específico. Sí, ¿no? Exacto, en el específico de cada hospital, porque sigue habiendo abusos. Si hubiera abuso, yo animo a quejarse, por lo menos, porque es un abuso. Debería estar permitido con mascarilla y manteniendo la distancia de 1 metro. No veo absolutamente la necesidad de alejar al padre de una experiencia tan bonita y tan importante sin ninguna evidencia. No, yo creo que debería estar. Nos pregunta también que cuándo se prevé que se vuelvan a hacer fecundación in vitro. Bueno, eso si quieres lo contesto yo. No sabemos todavía porque no depende ni de la sociedad científica, ni de las clínicas, ni de los hospitales. Depende de lo que digan los expertos y decida el gobierno. Entonces, de momento lo que sí ya hay es una carta de la Sociedad Española de Fertilidad solicitando la reapertura, o por lo menos la valoración de la reapertura de la reproducción asistida. De hecho, este jueves van a hacer ya una serie, a seguir junto con la SED, la Sociedad Española de Fertilidad, y la Asociación de Biólogos, la Sociedad Española de Biólogos de Reproducción Asistida, van a hacer unas charlas para ir
bueno, para ir enfocando a los profesionales a ver todos los protocolos nuevos que habría que ir implementando de cara a esa apertura. O sea que entendemos que, bueno, se está trabajando en ello, todavía no sabemos nada y ya nos irán diciendo y nosotros lo colgaremos y estaremos encantados de volver a atender a nuestras pacientes, lógicamente. Yo os recuerdo que los centros sanitarios no están sujetos a cierre, no son centros de riesgo, no están obligados a cerrar. Entonces, los centros sanitarios sí que pueden seguir viendo mujeres que necesiten y que precisen, ¿no? Claro, nosotros hemos estado viendo, o sea, nosotros lo que hicimos fue terminar todos los ciclos que estaban empezados. No se hicieron transferencias embrionarias porque en principio tanto la R como la Sociedad Española de Fertilidad recomendaban que no se hicieran transferencias embrionarias hasta que no se supiera, bueno, pues un poco qué iba a pasar, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es terminar los tratamientos para que, por supuesto, ninguna paciente perdiera el tratamiento, porque aparte del coste económico está el coste también físico y emocional. Entonces, bueno, se han terminado todos y ahora lo que se está haciendo es consulta telefónica, básicamente, ¿sabes? Porque también es verdad que hasta que no se pueda hacer el tratamiento completo, parecía también más sensato esperar, ¿no? Porque las inseminaciones y demás no están recomendadas ahora mismo, porque no están recomendadas al final el que haya una gestación, que también es un poco contradictorio, porque por lo que tú me dices, al final tampoco pasa nada, en principio no pasa nada, ¿no? Pero bueno, fueron las pautas que marcó. Es reciente, ¿sabes? Se ha ido un poco recolectando, estudiando casos, no hay muchas embarazadas positivas, los estudios son estudios sobre 9 embarazadas, 40 embarazadas como mucho, o sea que Claro. Hemos tardado un tiempecito en recompilar información y saber que efectivamente las condiciones actuales son estas, porque te repito que al principio fue un poco todo agresivo, ¿no? Todo más a la defensiva que a la medicina realmente basada en la vida. Que también es entendible, porque tampoco sabíamos lo que iba a pasar. O sea que, bueno, que en principio está así, esas son las recomendaciones, ahora se está planteando la posible reapertura de la actividad y en cuanto sepamos algo, pues empezaremos, porque nosotros somos los más interesados también en que nuestras pacientes no estén, que lo están pasando mal, porque cuando estás ya con todo organizado para hacer el tratamiento y de repente te lo paran durante además meses sin saber muy bien, ¿no? Cuando vas a empezar, pues hombre, es un poco, también es angustioso. Entonces, bueno, la semana que viene hablaremos con el doctor Galera también de estos temas. A ver, tenemos a Nadia García que nos pregunta, quería saber a partir de cuándo es recomendable empezar, espérate, esto es, sí, a empezar el masaje perineal. Y que si, a ver, perineal, de cara al parto, si empezar antes supondría algún perjuicio. Aquí nos alejamos un poco del tema del coronavirus. Porque ya hemos acabado con el coronavirus de momento, las preguntas. En general, el masaje del perineo, sobre todo en las primeras paradas, es muy recomendable, como por lo menos 20 minutos al día, a partir de la semana 24, 26. Luego, si quieres, hacemos otro post para hablar específico de esto, pero digamos que el masaje del periné tiene que hacerse de manera muy cuidadosa y con bastante higiene y no representa ningún factor de riesgo porque estoy trabajando la mucosa vaginal, no estoy llegando al útero, no hay ningún riesgo de sangrado, de sufrimiento del bebé, de desprendimiento de placenta, ¿de acuerdo? Estoy trabajando en la zona externa, ampliando los tejidos y favoreciendo que sean más elásticos de cara a evitar la episiotomía, el corte o desgarros en el parto. Y en las primíparas es muy eficaz, así que esto sí que es importante hacerlo desde muy prontito, desde pues eso, la semana 26 hasta finales de embarazo. Vale. Bueno, pues ya hemos acabado con las preguntas. O sea que no sé si quieres dejar como 4 o 5 consejitos así últimos para cerrar.
de hacer estos días en casa? Aumentar el sistema inmune a través de un buen sueño, una alimentación sana. Tenemos mucho tiempo, investigar en internet recetas saludables, meditar y reflexionar un poco sobre los lados positivos de esta experiencia totalmente nueva, que seguro que encontramos también lados positivos. Eso por un lado, aumentar el sistema inmune y aumentar un poco las defensas. Intentar evitar miedos. Hay profesionales disponibles, vosotros, el Instituto y el MF lo ponéis a disposición psicólogos, nosotros también del Centro Empatía, hay también charlas gratuitas, hay 1000 cosas en internet para un asesoramiento de cara a suavizar los miedos, las angustias, que son muy importantes porque eso se refleja a su vez en el sistema inmune y es un círculo vicioso, es una energía tóxica, ¿de acuerdo? Y luego quedaros con la información positiva que os he dado al principio. El embarazo no es un factor de riesgo añadido, las pacientes embarazadas no son más vulnerables, la infección en la mayor parte de los casos va a ser una infección muy leve, no hay una transmisión vertical y no hay alteraciones en el bebé. Y luego respecto a la lactancia lo hablará Alberta, pero también con otras informaciones muy positivas y muy pro amamantamiento. Muy bien, pues nada, bueno, mañana vamos a colgar un vídeo de yoga para embarazadas, que también ayudará un poquito. Absolutamente, porque el yoga es un ejercicio físico y mental. Si estáis concentradas en los movimientos y no estáis programando y organizando las cosas, sino que estáis escuchando vuestro cuerpo, es muy importante porque es una herramienta muy útil en escuchar vuestro cuerpo en el momento del parto. Qué bien. Bueno, Gaia, pues muchísimas gracias y nada, nos vemos en la siguiente.